en la espera sigue siendo Dios. Esto lo podemos decir de dos formas. En la espera sigue siendo Dios, dudando o afirmándolo. En la espera sigue siendo Dios. Y yo te voy a pedir un favor. Voy a pedir tu colaboración. Voy a pedir que vayas al que tienes a la derecha o a la izquierda y le digas, aún en la espera, Dios sigue siendo Dios. Díselo, 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 en serio. Díselo. Aún en la espera sigue siendo Dios. A mí me encantaba esto de chico cuando era pequeño en las iglesias, cuando se hacía esto. Hemos tenido un momento Reina Valera tremendo. Pero qué difícil. Esto es algo que en teoría sabemos, pero cuando llega la hora de la práctica es una cosa que nos cuesta horrores. Y a mí el primero. Para los que no lo sepáis, yo soy cocinero, ¿vale? Y yo trabajo en una cocina industrial donde hay un gran volumen de trabajo. ¿Qué es lo que pasa? Yo estudié cocina y cuando yo, a la misma vez que trabajaba en una cocina, estudiaba cocina, y yo veía que muchas de las cosas que en teoría aprendía no siempre eran de la misma forma a la hora de trabajar. Una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica, cosa que constantemente pasa en nuestra vida. Si tú vinieras a la cocina donde yo trabajo, a mi cocina, yo voy a ser la persona que va a tratar de enseñarte la forma que tenemos nosotros de hacer las cosas. Y yo en los primeros días, no te voy a enseñar o no voy a tratar de ayudarte a que tú aprendas lo que yo aprendí en los primeros días. No te voy a enseñar a hacer salsas, no te voy a enseñar a hacer un fondo, ni siquiera te voy a tratar de enseñar los diferentes tipos de corte, no. ¿Por qué? Porque para nuestro trabajo, para nuestro día a día, lo más importante es la priorización de los tiempos. Eso es lo que yo me voy a enfocar en tratar de enseñarte. En priorizar los tiempos, en ganar siempre un segundo al reloj. Yo estoy seguro que no solamente eso pasa en mi trabajo, sino en la mayoría de los trabajos de los que estamos aquí. Y por lo tanto eso se traslada a nuestro día a día, a nuestro caminar, ¿sí? Vivimos en una sociedad donde no podemos esperar, donde siempre estamos corriendo, donde siempre estamos tratando de rascar un segundo a ese reloj. Apenas hemos digerido el roscón de Reyes y ya dentro de 2 semanas ya estamos oliendo a torrijas y a incienso. ¿Por qué? Porque nos meten la Semana Santa, siempre estamos ahí corriendo. El otro día, en vacaciones, estaba leyendo las noticias en internet y me salta una noticia, ¡pum! Mercadona lanza la tostada ya untada. Chiquillos, 2 segundos. 2 segundos. Pues esos 2 segundos se lo queremos. Chema, pon luego predicación patrocinada por Mercadona. Pero es así. Es así. Estamos siempre corriendo. No sabemos disfrutar el momento en el que estamos. Vamos acelerados, vamos corriendo. Y yo he entendido, me cuesta todavía, pero he entendido que las cosas del cielo no son así. Todo en nuestra vida es un continuo proceso y un continuo aprendizaje en el que el tiempo va a determinar qué es lo que hay dentro de nosotros. A mí me gustaría que fuésemos al libro de Job. Porque si alguien sabía de tiempo, ese era Job. De hecho, Merce empezaba, me lo he apuntado aquí porque ha sido muy bueno, dice, Dios sigue siendo Dios
aún en cualquier circunstancia. Si vemos el libro de Job, tengo un resfriado que no veas. Si vemos el libro de Job, vamos a verlo a partir del 1, porque fíjate, hay muchas veces que tenemos que esperar en el tiempo de Dios, en ese silencio incómodo. Vamos a seguir pensando que pensamientos de bien y no de mal, pensamientos de paz, tiene para mí. Cuando veo que pasa el tiempo, le pido respuestas a mis preguntas, veo que están pasando cosas que escapan a mi forma de hacer las cosas en condiciones, pero me esfuerzo en hacer las cosas, pero no avanzamos. Y tenemos la impresión de que vamos como decía el salmista Ricky Martin, un pasito para adelante y otro para atrás. Pero fíjate como Job dice que era un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios. Y aún a pesar de todos esos atributos que Job tenía, le pasan las cosas que le pasan. Job tenía 7 hijos y 3 hijas. Era un hombre acomodado económicamente, era un hombre respetado, un hombre admirado en la sociedad, y era un hombre que buscaba y amaba las cosas de Dios. En Job 1:7 dice que estaba Satanás y se encuentra con Dios y le dice, ¿qué estás haciendo? Y dice, pues nada, aquí dando una vuelta por la tierra y he descubierto esto. Satanás le pide en 1:7, le dice, y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde viene? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Dijo Jehová a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, le dijo, ¿acaso Job teme a Dios en balde? ¿No le ha acercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene, al trabajo de sus manos ha dado bendición? Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. O sea, ¿no te va a adorar? ¿No va a ser temeroso Job de ti si todo lo que tiene se lo has dado tú? Claro que te va a adorar, claro que te va a temer, claro que va a ser un hombre recto. Fíjate si Job era recto, si Job luchaba por andar en santidad, que dice que cuando hacía una fiesta, un banquete, al día siguiente por la mañana temprano se levantaba y hacía holocausto, hacía un sacrificio y decía, por si acaso mis hijos han pecado, yo voy a hacer un sacrificio para que sean limpiados. Era un hombre recto, pero el Señor le dice a Satanás, vale, está bien, para que tú veas que mi siervo me adora porque me adora y no por lo que tiene, yo voy a quitar la mano protectora de todos los bienes que él tiene. Todos conocemos la historia. Se le mueren los hijos, se le muere el ganado, se queda sin propiedades, se queda sin nada. Hasta el versículo 20 solamente cuenta desgracia y ahí empieza una larga e incomodante espera. Fíjate que en el 1, 20, 21 y 22 dice, entonces Job se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza, se postró en tierra y ¿qué dice? Y adoró. Se quedó sin nada, lo perdió todo. Y aún así adoró. Dijo desnudo, salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allí. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová, ¿cómo? Bendito. O sea, me has quitado a mis hijos, me has quitado el sustento, me has quitado el pan, me has quitado mi ganado, me has quitado mi casa. Pero aún así, tú eres bendito. Te pregunto por qué me pasan estas cosas y tú no me contestas. Pero aún así yo te adoro porque eres bendito.
En todo esto, Job no pecó, ni atribuyó a Dios ninguno de los despropósitos algunos. Mira, yo me acuerdo cuando era más joven de lo que soy ahora, trabajaba en un sitio cristiano y cada vez que íbamos a hacer algo y algo no funcionaba, era cosas de sonido y de iluminación y de audiovisuales, cada vez que algo no funcionaba, nuestro responsable, nuestro encargado, ¿sabe lo que nos decía? ¿Quién está en pecado? Y nosotros todos, esto es de verdad, nosotros todos nos miramos como diciendo, ya me han pillado. ¿Qué ha pasado aquí? Pero, ¿quién está en pecado? Se le atribuía a cuando me pasaba algo mal, a que yo no andaba bien. Pero Job dice, nada de lo que me está pasando tiene que ver con Dios. Nada es culpa de Dios. Y yo no sé tú, pero yo en algunas ocasiones, en muchas ocasiones, para mi vergüenza, muchas veces le he atribuido cosas malas que me han pasado a Dios. Mucho sufrimiento, le he preguntado a Dios, ¿por qué has mandado esto? En el 2:7, Dios le dice se encuentra otra vez Satanás con Jehová y le dice, ¿qué estás haciendo? Dando una vuelta por la tierra. Mira, has visto que Job, aún con todo lo que le has quitado, con todo lo malo que le ha pasado, sigue adorando mi nombre, sigue bendiciéndome. Dice, sí, claro, pero porque él está sano, él está bien. Le dice, vale, mira, voy a quitar mi mano de protección sobre la salud de Job. Puedes tocar su salud, lo único que no puedes hacer es tocar su vida. Y le manda la sarna. Dice que literalmente se rascaba, porque estaba desde la cabeza hasta la uña del pie, llenito. Y se rascaba. Y en el 2:9 viene la mujer de Job, que yo creo que se llamaba Esperanza, porque dice que la esperanza es lo último que se pierde. Le mandó todas las cosas malas y dejó para lo último a la mujer. Y dice... No, Esperanza no, se llamaba Silo o Sili, o así. Pero vamos, que seguramente la madre quería ponerle Esperanza. Pero le dice unas palabras que venían desde el mismísimo infierno. Le dice, ¿no te estás viendo? ¿No te estás viendo, chiquillo? ¿No estás viendo todo lo malo que te está pasando? Dios no te echa cuenta. Y le dice, maldice a Dios y muérete. Tremendo, ¿no? Maldice a Dios y muérete. ¿Cuántas veces no han venido esas voces a nuestra vida cuando hemos estado pasando un tiempo, una situación dura, y tú has querido seguir permaneciendo en esa espera, y han venido esas voces diciendo, deja de orar, deja de confiar, Dios no te está echando cuenta, a Dios no le importa, Dios tiene cosas más importantes en las que preocuparse. Pero Job le dijo, no. ¿Qué pasa? Que lo bueno se lo atribuimos a Dios y lo malo. Pero no todo fue un camino de rosas para Job. No todo fue adoración, bendición, oración, no. Job también tuvo su queja. Job también tuvo sus momentos difíciles. Fíjate, en el 10 o en el 9, por ejemplo, en el 9:17, por ejemplo, dice, porque me han quebrantado con tempestad y aún has aumentado mis heridas sin causa. O sea, le estaba diciendo, Señor, yo te buscaba, yo te adoraba, y tú has permitido estas cosas. No me ha concedido que tome aliento, sino que me llene de amargura. En el 10:1 dice, está mi alma hastiada, está cansada, está abatida.
Daré libre curso a mi queja. Hablaré con amargura, pero no contra de Dios, sino de mi alma. En el 16, para mí es uno de los versículos de Job que más me llaman la atención, porque Job aquí se da cuenta de la terrible realidad. En el 16:12 dice: próspero estaba y me desmenuzó. Me arrebató por la cerviz y me despedazó. Me has dejado hecho polvo, Señor. Ahí Job estaba abierto en canal. Se estaba sincerando con Dios. Pero él no dejó de confiar. Fíjate que al principio, cuando le pasan todas las series de cosas que le pasan, vienen unos amigos y cuando lo ven dice que se hacen las cosas que se hacían, ¿no? Se quitan la ropa, y se tumban con él y estuvieron sin hablar, simplemente ahí sentado con él. Y dice en el 42, en Job 42, termina diciendo, porque claro, como todo en esta vida, al final todo pasa, todo llega. Y en el versículo 42, Dios se pronuncia y le dice, hay uno de los amigos, y le dice el Señor a uno de los amigos: mira, has hecho las cosas mal porque te has quejado, porque has hablado mal de mí, y no has andado en rectitud como mi siervo Job. O sea, mi siervo Job es el que está pasando todo esto, y sin embargo tú, que eres el amigo, en vez de ayudarle, en vez de tratar de aconsejarle, en vez de decirle, oye, mira, no pasa nada, vamos a orar, vamos a estar... No, has metido ahí, como decimos, ¿no?, palitos en candela. Y le dice, no has andado en rectitud como Job, como mi siervo Job. Entonces, levántate y ve a Job, y que Job ore por ti. O sea, el que estaba hecho mixto tenía que orar por uno que había hablado malamente de Dios. Encima. O sea, me has quitado todo, me has dejado hecho un Cristo, y aún así yo tengo que estar bien para orar por mi hermano. Y Jehová bendijo eso. Dice en el 42:10, dice, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. Y aumentó el doble todas las cosas que le habían sido quitadas. Dice en el 12, bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14.000 ovejas, y en el 15 dice que le da, de nuevo le devuelve los hijos y las hijas que le habían sido arrebatadas, se las devuelve. Y dice, no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y en el 16, después de esto, Job vivió 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Y murió Job lleno de días. A mí, yo leo esto y mi corazón se conmueve. Yo no me puedo quedar impasible. Porque aún en la espera, aún cuando no entendemos qué es lo que está pasando, qué es lo que está ocurriendo, por qué Dios permite ciertas cosas en nuestra vida, Dios sigue siendo Dios en la espera. Tan solo tenemos que, como hizo Job, confiar, y lo que estamos haciendo en este mes, más que en ninguno, orar. Confiar y orar. Pero, ¿qué es lo que pasa? No solamente nuestra vida cristiana, nuestra relación con Dios, nuestra comunión, no solamente se trata de confiar y orar. No, eso está muy fácil. Confiar y orar, está fácil. Vienen pruebas, vienen situaciones difíciles, vienen cosas, sí, pero está bien. Pero Dios dice, mira, en esa confianza que tú tienes,
En esa relación que hay cuando tú oras, yo te voy a decir lo que tienes que hacer en esa espera. El propósito que tenía Satanás con todo esto que le pasó a Job no fue quitarle las cosas. No fue mandarle una enfermedad. Fue hacer que Job dudara de que era importante para Dios. Y no lo pudo conseguir. Entonces, cuando nosotros confiamos y oramos, Dios nos habla y nos dice qué es lo que tenemos que hacer hasta que se solucione la situación. Porque claro, es bueno Dios cuando las cosas me van bien, cuando tengo 50 euros en la cartera, cuando mi mujer me tiene como un rey o cuando mi esposo me tiene como una reina, cuando mis hijos no me dan problemas, cuando el profesor no manda actividades extraescolares y yo puedo estar tranquilo por la tarde, y cuando a Juanjo no se le ocurren ideas para... Ahí todo está bien. Pero ¿qué es lo que pasa cuando la cosa se complica? ¿Qué es lo que pasa cuando una crisis financiera, económica y laboral llama a nuestra casa? ¿Qué es lo que pasa cuando la enfermedad golpea nuestra vida? ¿Qué es lo que pasa cuando empezamos a tener una mala relación en la familia o con amigos o en la iglesia? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que se está moviendo ahí? Ahí Dios nos dice, espera, confía, ora y trabaja. Mira, Eliseo, en 2 de Reyes 3, estaban tres reyes se juntan para ir a la guerra, para conquistar, y Eliseo no tenía muy buena relación con alguno de ellos, y sin embargo estos 3 reyes van a buscarlo y le dice, oye Eliseo, mira, ora para que Dios mande lluvia, porque estamos sedientos. Mira cómo está todo, en sequía. No tenemos agua para nosotros, ni para el ganado, ni para los caballos. Te pedimos que ore. Y a pesar de que no tenía una buena relación, Eliseo coge y dice, está bien, voy a orar. Se aparta, ora, Dios habla y vuelve Eliseo a estos 3 reyes. Y los reúne y le dice, mira, Dios dice que tenéis que cavar zanjas, que tenéis que cavar hoyos. Tú imagínate, estás en plena guerra, no tienes para beber, tus animales no tienen para beber tampoco, no hay nada, se está secando todo. Y con esa calor que hacía, ponte a cavar. Ponte a cavar. Suelta la espada y coge la piocha. No ve que yo, ¿de verdad tú no puedes hacer que llueva y yo abro la boca, me cae el agua y ya está? No. Cava zanja. Dios está diciendo que cabe zanja, que hagas agujero. ¿Para qué? Para que cuando llueva, la bendición, el agua, no se vaya, sino que se quede ahí, para que durante toda la guerra, durante toda la batalla, tú y tus caballos, tus animales puedan beber, puedan tener un sitio al que acudir. Ahí está la bendición. Entonces vemos que cuando estamos en esa espera, tenemos que confiar, tenemos que orar y tenemos que trabajar, tenemos que esforzarnos, no tenemos que cuestionar por qué. Hay una obediencia para que podamos ver el milagro de parte de Dios. Me gustaría que fuéramos a Juan 11. Donde vamos a ver un relato que todos conocemos. Y es la historia de Lázaro. Dice en 11:3, enviaron pues las hermanas, todos conocemos la historia de Lázaro, ¿vale? Así que vamos a ir leyendo solamente algunos versículos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí, escucha con atención, el que amas está enfermo. Me llama mucho la atención cuando se refiere a Lázaro como el que ama. No se está refiriendo a Lázaro como tu amigo, como mi hermano,
como Lázaro, no. El que amas está enfermo. Nosotros, para Dios, somos al que Él ama. No somos Josep, no somos Johnny, no somos Conry, no somos Juanjo. Somos lo que Él ama. Somos importantes para Él. Y dice, oyéndolo Jesús, dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado en ella. ¿Por qué nos vienen las situaciones difíciles? ¿Por qué las situaciones que no podemos controlar? No estamos hablando de malas cabezas, estamos hablando de situaciones que no podemos controlar. Estamos hablando de, tengo mi trabajo, tengo mi casa, tengo mi economía, pero no sé por qué extraña razón, de un día para otro no me llega, no me alcanza. ¿Qué es lo que está pasando? Estamos hablando de que tengo una buena salud, me cuido, pero la enfermedad llama a mi puerta. Estamos hablando de cosas que no controlamos. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué pasan estas cosas? Estas cosas pasan para que la vida de Dios sea manifestada en nuestra vida. Dios va a utilizar eso para glorificar su nombre. Dice en el 5, lo vuelve a decir, y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. ¿Por qué? Vamos a ver, Señor. Si tú lo conoces todo, si tú lo sabes todo, si tú sabes lo que va a pasar, lo que va a acontecer y lo que está pasando ahora mismo, tú ya sabías que Lázaro estaba enfermo, pero aún así te mandan un mensajero a recordártelo. Y tú te quedas ahí. Es algo injusto, ¿no? Por lo menos a nuestro parecer, es algo injusto. A mí, yo tengo un amigo en la Conchinchina y yo me entero de que está malo y de que está malo, y de que se está muriendo, y créeme que hago todo lo humanamente posible por ir a verlo. Yo creo que todos los que estamos aquí pensamos en eso. Pero sin embargo, dice que se quedó 2 días más en el lugar. En el 11 dicho esto, les dijo, después nuestro amigo Lázaro no duerme. Voy allí para despertarle. En el 13 dice, pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y sus discípulos pensaron que estaba reposando del sueño. En el 14 Jesús le dijo claramente, Lázaro ha muerto. Cabezones. No lo pone ahí, pero seguramente lo pensó. No está dormido, está muerto, pero voy para hacer el milagro. En el 17 dice, vino pues Jesús y halló que ya hacía 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Vamos a ver, a mí siempre esto me llamó mucho la atención. ¿Por qué no en el mismo día que muere, vas para allá? ¿Por qué no cuando llevaba un día muerto? Un día. Venga, un día todavía podía hacer algo. Todavía estaba fresco. Todavía podía resucitarlo. ¿Por qué no 2 cuando el mensajero ya llega? ¿Por qué no 2 días después de la muerte de Lázaro? ¿Por qué no 3? Señor, 3. Eso hubiera sido muy guapo. Tú sabes que tú vas a resucitar el tercer día, corónate ya con Lázaro, 3 y 3. Al tercer día, en el número 3 está la perfección. Señor, en el tercer día. ¿Por qué no? ¿Por qué en el cuarto? Había una creencia, una filosofía, una idea, en una parte del pueblo judío, no en todo, pero en una parte del pueblo judío, en que hasta el tercer día el muerto podía revivir. Era una idea, una filosofía que algunos tenían en el pueblo judío. Y por eso precisamente el Señor llegó al 4º día, cuando ya no había nada que hacer, cuando hasta los pensamientos más que divagan por el aire
era ya imposible, no había nada que hacer, ahí es cuando aparece Dios. Cuando nosotros decimos, ya no podemos hacer nada. Cuando ya no hay nada en lo que humanamente se pueda hacer, ahí es cuando viene el Señor. Ahí es cuando esa espera es acabada. Viene el Señor y empieza aquí Marta y María, ¿no? Y me llama mucho la atención cuando en el 11:25 le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y le hace un poquito más adelante una pregunta. ¿Crees esto? Yo creo que eso nos lo está preguntando a ti y a mí en esta mañana. ¿Qué es lo que pasa en tu vida? ¿Cuál es esa espera? ¿Estás experimentando mi silencio? ¿Estás experimentando mi aparente ausencia? ¿Pero tú realmente crees que todo lo malo que te está pasando al final tiene un propósito? Y ese propósito es darme la gloria a mí. ¿Qué es lo que estás haciendo en tu espera? ¿Estás quejándote? ¿Estás desanimado? ¿Estás frustrado? Porque eso es lo que quiere el enemigo. El enemigo no quiere quitarte. Al enemigo le importa un pimiento tu economía, tu salud, tus hijos, tu esposa. Al enemigo lo que le importa es que tú dudes sobre el amor de Dios a tu vida. Y en esa espera es donde Dios te va a hacer fuerte en Él. Dice un poquito más adelante, en el 37, dice, y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho que también Lázaro no muriera? Encima con reproche. Encima. Pero a nuestro parecer, justificado. Pero Señor, si tú has resucitado, si tú has limpiado la lepra, has sanado enfermo, has levantado al caído, has alimentado, ¿por qué no podías haber venido? Señor, tú sabías, yo andaba conforme a lo que tú me decías y aún así has permitido que esto me pasase. ¿Qué es lo que está pasando en nuestro corazón, en nuestra mente? Cuando cosas que escapan a nuestro manejo suceden. En Hebreos 12:11. En Hebreos 12:11. ¿Me lo puedes poner, por favor, Ángel? Está la respuesta a este reproche. Dice, es verdad que ningún castigo el presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Es verdad, cuando nos pasan cosas que no nos gustan, nos ponemos tristes, desanimamos, nos frustramos, pero después da un fruto apacible. Cuando habla del después, está hablando de tiempo. Y en ese tiempo está hablando de la espera. Y en esa espera es donde Dios va a ver nuestra actitud. Es donde Dios va a ver nuestra confianza, nuestra adoración, nuestra oración, nuestro trabajo. Por hacer todo lo humanamente posible para que Él haga lo sobrenatural en nuestra vida. Y cuando Él hace lo sobrenatural y nosotros lo humanamente posible, dice que un fruto apacible de justicia a los que son ejercitados, es decir, a los que han pasado esa espera. ¿Por qué? Porque en esa espera Dios sigue siendo Dios. Amén. Fíjate que
¿Puedes subir el grupo de alabanza? Constantemente, yo creo que en nuestro caminar diario, no todo es economía, no todo es salud. Esas son quizás las cosas que en lo natural más nos importan. Pero ¿qué hay de esas oraciones no contestadas? ¿Qué hay de esas promesas que todavía no vemos el fruto de esas promesas que Dios nos dio en su día? Hay veces que nos desanimamos. Hay veces como que hasta que nos olvidamos de que Dios nos dijo. Pero ¿sabes lo que pasa? Que Dios es un Dios bueno, a pesar de las circunstancias. Y que Él escucha cada oración de sus hijos. A mí me enseñaron que no hay oraciones torpes. No hay oraciones más trascendentales, más especiales, oraciones más sencillas. Cuando iba a la cárcel, siempre animaba a los presos a orar. Y algunos me decían, Johnny, es que a mí me da vergüenza porque yo soy muy torpe y yo no sé qué decir y yo no sé cómo hacerlo y es que los que venís aquí ya estáis como preparados, ¿no? Y yo siempre le decía lo mismo. No hay oraciones perfectas. Dios escucha cada oración que hagamos, cada oración de sus hijos, aun cuando estamos en queja, aun cuando estamos con la desilusión. Dios escucha cada oración. ¿Y sabes la única oración que Dios no escucha? La que no se ha hecho. Por eso es vital que oremos. No es necesario. No es que, sí, está bien. No, es vital. Es que nuestra vida en Él es eso. En esa oración vamos a tener esa relación, ese conocimiento. En esa oración es donde Él nos va a decir qué es lo que tenemos que hacer. Pero es que, Señor, es que hay una espera, es que no estoy escuchando tu voz, es que no sé lo que pasa, es que este silencio me incomoda. Da igual, ora. Porque más tarde que temprano, quizás, o más temprano que tarde, pero Él va a hablarte. Vivimos en una generación instantánea donde aquí, ahora y ya. Señor, quita esta prueba, quita esta situación, háblame, contesta mis oraciones, dame eso que me dijiste que me ibas a dar, eso que me mostraste en los sueños, eso que me mostraste un día en una oración, dámelo y dámelo ya. Queremos rascar un segundo al reloj, pero las cosas divinas, no hay tiempo, hay esperas. Pero hermano, en las esperas, Dios sigue siendo Dios. Vivimos entre oraciones realizadas y oraciones contestadas. Así se resume nuestra vida cristiana. Oraciones hechas, oraciones contestadas. Y entre una y otra, Dios está mirando, Dios está observando a ver qué es lo que hacemos. En esa espera desesperante, a veces nos quedamos a la mitad del milagro. La duda, la frustración hacen mella en nuestra vida y nos quedamos a la mitad del milagro. Dice el apóstol, ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria?
¿Dónde? En Santiago dice que la fe sin obra es muerta. Lo que nos está diciendo es que hay algo que tú y que yo tenemos que hacer. Hay algo más que confiar, hay algo más que orar, hay algo más. Hay una parte natural que tú y yo tenemos que hacer, hermano, y es cavar zanjas. Es como Jesús cuando llegó a Betania y le dijo, quitar la piedra para que la vida salga. En ese trabajo, en ese esfuerzo, Dios nos está diciendo en esta mañana, cava zanjas, quita la piedra. Hay un patrón común. Cuando Jesús obraba un milagro, había cosas que le decía, ve y límpiate al estanque. O sea, muévete. Preséntate ante el sacerdote y mientras tú vas andando, yo voy a hacer el milagro. Pero anda. Mueve la piedra, cava zanjas. Habla de un trabajo. Sería muy fácil confiar, orar y quedarme sentado. Pero Dios quiere trabajar con nosotros, en nosotros. Y eso va a producir una vida. A Dios no se le acaba el aceite. A nosotros se nos acaban las vasijas. Dios es un Dios de milagros. Aún cuando hay ausencia de ellos. Dios es un Dios de oportunidades. Aún cuando nosotros sentimos que nada en nuestra vida va a cambiar porque somos así de malos. Dios es un Dios que hace lo imposible posible. Y en esa espera, tú y yo vamos a verlo.